Estimados participantes, a ver, veamos un poquito el tema de comunicación. El tema de comunicación realmente es algo muy importante, muy relevante. Tenemos que entender, tenemos que comprender que eh, muchas veces cuando nosotros nos comunicamos, la pregunta es si realmente estamos hablando, ¿no? O simplemente estamos haciendo ruido, ¿no? O otro cuestionamiento, es decir, lo que está escrito aquí es comunicación o solo ruido, ¿no? Por lo que más o menos les he comentado, la comunicación resulta esencial para lograr realmente el éxito en cualquier negociación, ¿no? Independientemente del canal, independientemente del lugar, del espacio. El principal objetivo de la comunicación vienen a ser todos esos elementos correctos, ¿sí? De manera correcta en el momento correcto, ¿no? Entonces, sobre todo es escuchar y comprender todo ello para que podamos ser efectivos. En otras palabras, una buena comunicación nos debe ayudar a transmitir realmente lo correcto de manera adecuada, ¿no? Es muy importante que el mensaje sea entendido y comprendido por la otra parte, ¿no? Es de vital importancia escuchar a la otra parte para que desde nosotros también podamos decir lo correcto en los momentos precisos. Entonces, bajo esta consideración, la comunicación es un proceso de dos vías, ¿no? Es de ida y vuelta. Es la transferencia realmente efectiva de lo que se desea expresar, ¿no? Si realmente esto no se llega a lograr, ¿no? Simplemente estaríamos hablando de generación de ruido, ¿no? El proceso de comunicación, entonces, deberíamos nosotros medianamente entenderlo en ambas partes, ¿no? Entonces, muchas veces este ruido, ¿sí? Va a venir de diferentes ideas interpersonales que podamos tener con otra parte, como ser, por ejemplo, los aspectos claves de la personalidad de las personas, las creencias, las ideas, la religión, la cosmovisión del mundo, etcétera, ¿sí? Entonces, por la naturaleza humana, ¿sí? Es muy fácil decir que las personas tienen la capacidad de interacción con otros que son más afines a ellas mismas, o sea, nosotros mismos nos podemos comunicar de mejor forma con las personas que son medianamente más parecidos a nosotros mismos. Bajo esta lógica, mientras más aspectos comunes nosotros podamos tener, como el entendimiento de información, el procesamiento, etcétera, la forma de ver el mundo, lo que les comentaba, va a ser mucho más fácil el proceso de comunicación. Entonces, bajo este criterio, todas las relaciones que duran más o tienen mayor tipo de duración, por lo general se van a dar entre las personas que son o tienen por lo menos rasgos comunes de temperamento o valores, ¿no? Entonces, estas actitudes y estas percepciones van a tender a ajustarse, van a tender a encontrarse, ¿sí? Respecto a los mensajes que se están escuchando, ¿no? Las personas más afines van a entender, van a tener un lenguaje común, van a tener elementos que se van a relacionar con ellos mismos y van a poder comunicarse de mejor forma, evitando todo lo que es el ruido. Entonces, los principios de todo lo que es la comunicación, ¿sí? Van a ser de esta comunicación efectiva, si quieren, pues lo vamos a dividir en cuatro categorías generales, ¿no? Primero va a ser el tema de escuchar, luego hablar, luego el filtrar y luego el observar. Donde las dos primeras, ¿no? El tema de escuchar y hablar, ¿sí? Son básicamente relevantes sin importar quién se encuentre del otro lado del proceso de comunicación. Pero, cuando estamos hablando de filtrar y observar, ¿sí? Son realmente las más importantes, porque cuando estemos comunicándonos con alguien, es lo menos parecido a nosotros, ¿no? O sea, realmente la otra persona es lo menos parecido a nosotros, y si esa otra persona empieza a filtrar y a observar de manera diferente, lo que nosotros queremos hablar y transmitir, la otra persona no lo va a comprender como nosotros deberíamos o pretenderíamos que esa otra persona lo entienda. Entonces, el proceso de comunicación tiene la siguiente lógica. Puede ser comprendido por etapas muchas veces, ¿no? El mensaje o un mensaje tiende a ser o a transitar, a caminar o a pasar, ¿no? Mediante algunos pasos, ¿no? Esto lo dijo Berlo en el año 1960, ¿no? La fuente, la codificación, el canal, la decodificación y el receptor.
donde ¿qué? La fuente es la persona que origina el mensaje, ¿no? El grupo, la institución, etc. Pero esto es a base de una persona que va a originar este mensaje. Esta persona lo va a codificar, lo va a poner en un lenguaje determinado, ¿sí? Lo va a estructurar de acuerdo a lo que esta persona entiende. Luego esta persona lo va a poner en un canal, ¿no? Y el canal es el medio a través del cual todo este mensaje va a empezar a transitar, ¿sí? Ya sea de palabra hablada, palabra escrita, medio electrónico, prensa oral, expresiones corporales, etc. Una vez que pasa este canal, ya vamos a tener la decodificación, el desarmado, ¿no? El desarmado de este mensaje, ¿no? En realidad es la interpretación y comprensión, ¿sí?, de este mensaje por parte del receptor, ¿no? Entonces esta persona lo ha desarmado y lo ha vuelto a armar, ¿sí? Para asegurar que esta comunicación de verdad ha ocurrido, se necesita un paso más, la retroalimentación. Entonces, esta retroalimentación, una forma de evaluar este proceso, va a ser indicar si la persona receptora puede reenviar el mensaje como confirmación de lo que ha entendido. Y a su vez, el proceso de retroalimentación debe coincidir, ¿sí?, con lo que el emisor había comunicado, o por lo menos pretender haber comunicado. Por el contrario, si el remitente, ¿no?, original o la fuente no percibe que esta retroalimentación haya sido adecuada, por lo tanto, la comunicación no habría existido. Entonces, para que esto no ocurra, o para que esto más bien se haya generado de manera recurrente, lo que se tiene que hacer es analizar el ruido que hay dentro de lo que es la comunicación, ¿sí? Y este ruido puede darse en cualquier momento de este proceso de comunicación, ¿no? Aún incluso durante la retroalimentación. Entonces, hay una fuerte tendencia de poder codificar los mensajes de acuerdo a nuestra propia forma de lo que asimilamos la información. Muchas veces se encuentran sujetos a nuestras propias perspectivas y sesgos que tenemos respecto a lo que es la vida, ¿sí? Algunos canales suelen ser más ricos que otros, por ejemplo, ¿no? La comunicación directa, cara a cara, es la más rica, ¿no? Es la más eficiente, la más objetiva, ¿sí?, ya que nos permite mejorar o brindar mejores fuentes de información, ¿no? No sé, un profesor que esté dando clases online es muy difícil de que pueda ser comprendido o ser asimilado de manera más rica si estuviera dándolo de clases presenciales, ¿no? Porque ahí tienes una comunicación bilateral, ¿no? Las negociaciones, por ejemplo, se conducen mejor cara a cara. En cambio, en una comunicación, digamos, telefónica, se puede percibir el tono verbal que se puede tener de la retroalimentación inmediata de la otra persona que está en el otro lado del teléfono, pero no se puede, no puede ser apreciado el lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Es el lenguaje corporal. Y por último, la comunicación escrita, por ejemplo, debe ser utilizada realmente con mucho cuidado, con mucha cautela, para poder pretender o evitar, si quieren, ofensas no intencionadas o significados equívocos en lo que es la redacción, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ustedes van a poder apreciar unas cuantas reglas, ¿no?, de comunicación que las que deberíamos considerarles más eficaces, ¿no?, para poder tener una relación, una comunicación mucho más eficaz, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Es imposible no comunicarse, ¿no? Toda expresión verbal y no verbal, ¿no? Actos, actitud, gestos, postura, señales, etcétera. Incluso el silencio mismo transmite algún tipo de mensaje, ¿no? O sea, no es posible mantener fuera de nuestra realidad el tema de la comunicación, ¿no? Gobernar es comunicarse, ¿no? Es en gran medida lo que les planteamos ahí. Comunicar señales para que los diversos actores, sean individuales, sean colectivos, sean organizaciones civiles, organizaciones sociales, etcétera, se orienten a la dirección de una autoridad, ¿no? O sea, gobernar es comunicar, ¿no? La autoridad que comunica mal, gobierna mal, ¿no? La comunicación es sí o sí una forma de gobernar.
es una forma de transmitir lo que se pretende que las otras personas, las instituciones, la burocracia estatal, etcétera, a partir de las decisiones de los gobernantes, lleven adelante los fines, los objetivos, los planes de gobierno, las expectativas de la sociedad civil, de los ciudadanos, etc. Entonces, desde ese punto de vista, comunicar es gobernarse. Muchas veces se dice que un gesto dice más que 1000 palabras, ¿no? O sea, una expresión corporal muchas veces va a hacer que toda la forma que pretendas transmitir hacia las personas sea directamente absorbida con un gesto, ¿no? Quien no escucha genuinamente no comunica auténticamente, dice, ¿no? Preocúpese de escuchar. O sea, muchas veces se dice que tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Hay que hablar menos para poder escuchar más, ¿no? La silenciosa actitud dice, no, escuchar puede ser en muchos casos la más poderosa comunicación. Clave para un negociador, ¿no? Clave para un negociador el poder escuchar más, ¿no? Tratar de entender a la otra persona. Muchas veces cuando uno está escuchando, simplemente escuchando, pues va a percibir la misma solución, y la misma solución muchas veces frente a esos problemas la da la otra parte. Cuando la otra parte empieza a hablar y hablar y hablar, en general tiende a darte la solución, tiende a generar el problema, tiende a generar la solución y tiende a empezar a descargar toda la ansiedad en el problema del conflicto. Lo que importa es lo que le escuchan, no lo que cree estar diciendo. O sea, las personas realmente te van a escuchar y te van a decir si realmente están entendiendo lo que tú estás tratando de comunicar, ¿sí? Una autoridad no puede ser malinterpretada, ¿no? Aquí nos dicen en el texto, y ese por el efecto que su comunicación produce en los otros, no por la intención que usted puso en su comunicación, ¿no? Si usted siente haber sido malinterpretado, ¿sí? Es porque se ha comunicado inadecuadamente. Entonces, podemos observar que hay varias reglas, ¿no? Varias reglas para poder escuchar efectivamente en la negociación, ¿sí? Entonces, hable menos, hay que escuchar mucho más, ¿no? Hay que buscar nueva información, muchas veces hay que buscar nueva información para poder conducir una negociación. Generalmente no hay que dejar escuchar antes de que la otra persona termine de hablar, no hay que suponer lo que va a decir, muchas veces los supuestos hacen que las negociaciones se caigan, ¿sí? No hay que interrumpir, si no se entiende algo hay que decirlo, ¿no? Esto es uno de los puntos muy importantes en la negociación, porque si tenemos mala información o una de las reglas, ¿no?, para escuchar efectivamente en la negociación es, si no has entendido algo, debes decirlo, y debemos tratar nosotros de conocer fundamentalmente qué es lo que la otra persona quiere comunicar. Hay que mostrar interés, hay que reclinarse hacia adelante, asienta, hay que sonreír, hay que tratar de llevar cierta empatía con la otra persona. Y las reglas para hablar efectivamente dentro de la negociación también son importantes, ¿no? Por ejemplo, no hay que responder una pregunta si uno no está preparado. O sea, realmente es muy importante informarse para poder responder las preguntas que se le cuestionan, ¿no? Hay un dicho muy interesante, ¿no?, que dice que Colón, cuando salió, no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y cuando volvió no sabía explicar dónde había estado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no tenía información hacia una situación determinada. Entonces, la regla para poder hablar efectivamente es tener una información adecuada. No hay que responder una pregunta que no ha sido hecha, por ejemplo, a menos que obviamente una persona esté segura de que va a ayudar al proceso de entendimiento mutuo. No tenemos que temer, digamos, responder una pregunta con otra, o sea, hacer una contrapregunta, ¿no? No hay que responder una pregunta si el momento no conviene
a la estrategia que nos habíamos planteado, ¿no? Pero sí, obviamente hay que prometer contestarla más tarde, ¿no? No hay que hacer preguntas que pueden provocar, por ejemplo, una pregunta recíproca si no se siente listo, preparado para responderla. Hay que repetir o hay que resumir lo que se ha entendido de lo que la otra persona ha dicho, eso es muy importante. No hay que ser ofensivo o grosero, ¿no? Cuando se responden las preguntas. Hay que manifestar generalmente el entendimiento y el aprecio por respecto a lo que es la postura de la otra persona. No hay que decir cosas por presumir, no hay que parecer tonto, ¿no? Porque justamente esto, más tonto sería no preguntar algo si no se lo ha consultado. Y no hay que temer quedarse callado también dentro de lo que son algunas de las reglas para poder hablar efectivamente en la negociación. Estas y muchas más se podrían tomar en cuenta respecto a lo que es las reglas para hablar efectivamente en la negociación. Y mucho hace la práctica, ¿no? Mucho hace la práctica, mucho hace la situación misma, los actores intervinientes, el tipo de negociación que se va a tomar en cuenta. La situación es diferente, una situación tensa que una situación un poco más relajada. Muchas de estas reglas y de estos aspectos son simplemente simples recomendaciones, ¿no? Pero en el momento de la negociación no es una receta, ojo, ¿no? No es una receta que se la tiene que tomar así al pie de la letra, simplemente van a ser consideraciones que nos van a permitir llevar adelante una mejor negociación, llevar adelante a un mejor puerto el proceso de la negociación. Ok, muchas gracias.